Bueno, hola, los saludamos desde la Galería ETRA. Estamos en la Semana del Arte de Sonamaco, es la fiesta del arte, y nos reunimos con Mara Polgovsky, Boris Viskin y Lisa Ambrosio para conversar en torno a la exposición Marcos Paragon, que es una exposición homenaje al artista Marcos Curtis, y estamos haciendo esta exposición en colaboración es un proyecto colaborativo entre dos galerías, es entre la Galería ETRA y Acapulco 62. En esta exposición se arma una conversación con piezas del artista Marcos Curtis, y la conversación la entabla con tres artistas contemporáneos muy destacados que son Lisa Ambrosio, Boris Viskin y Alfonso Mena. Alfonso Mena no nos va a poder acompañar en esta ocasión, pero vamos a leer una breve reseña. Su obra está participando, por supuesto. Y en esta mesa estamos muy contentos porque nos acompaña Mara Polgovsky, que también está vinculada a la investigación sobre Marcos Curtis. Así que, bueno, esperemos que sea una conversación muy rica y los presento entonces a cada uno. Bienvenidos. Voy a leer brevemente las semblanzas. Comienzo con Lisa Ambrosio. Quiero ser breve, pero la verdad es que su trayectoria es muy amplia, entonces, bueno, seleccionamos algunos puntos específicos. Lisa Ambrosio concluye sus estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Ciudad de México. Se especializa en periodismo político y cine, después en la UT en Estados Unidos. Ella ha obtenido una gran cantidad de becas en Europa y Estados Unidos, y es muy interesante su trabajo porque genera un universo en el que se respira un verdadero intento de comprender los poderes y debilidades de la mente como una forma de escudriñar la experiencia humana, que va recorriendo el tiempo pasado, presente y futuro. Ambrosio va incorporando símbolos alusivos a la brujería, Erogurú, mitología, recuerdos y leyendas que mezcla con su narrativa escrita, fotografías, objetos, instalaciones, sonidos, performance y videos, que une por libre asociación, influencia esquemas impulsados por teorías propias relacionadas con la manipulación psicológica y su influencia en la continuación o ruptura del poder profesado por las diferentes estructuras sociales. Lisa es autora del libro The Rage of Devotion, La ira de la devoción, que ha sido considerado un libro, por ejemplo, como por publicaciones como El País, como un libro arriesgado de fotos, y su trabajo ha sido exhibido en Europa, Estados Unidos, Corea del Sur y México. Ella actualmente es miembro de la Academia de Francia. Te agradecemos mucho, Lisa, que nos acompañes desde España ahora con toda la diferencia de los horarios. Muchas gracias. También está con nosotros Mara Polgovsky. Ella nos acompaña, creo que desde Londres, si no me equivoco. También muchas gracias por adaptarte a nuestros horarios. Mara es escritora e investigadora. Es graduada del Colegio de México. Es también maestra en historia por la École des Hautes Études en Ciencias Sociales de París y doctora en estudios culturales latinoamericanos por la University of Cambridge. Actualmente ejerce como profesora de Historia del Arte en Birkbeck College en la University of London. Sus publicaciones abarcan temas de historia, teoría y cultura visual latinoamericanas, con énfasis en el cuerpo, la política de la estética, la performatividad y las nociones de lo vivo y lo humano en el arte. Es autora de Touched Bodies, The Performative Turn in Latin American Art, y es editora de Eugenio Polgovsky, La poética de lo real, entre otros textos. Gracias, Mara, también por acompañarnos. Y está también con nosotros Boris Viskin. Él es uno de los artistas que participa en esta exposición y ha expuesto individualmente desde 1984, tanto en México como en el extranjero, en países como Estados Unidos, Suiza, Argentina, Italia, Israel, Bolivia. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas en México y en el extranjero. Él, respecto a su obra, dice: siempre desconfié y me sentí incómodo con las palabras.
Desde muy temprana edad, el mundo de las imágenes fue siempre un espacio más sólido y seguro. Por ende, la pintura, con todas sus limitantes, ha sido para mí el medio ideal para hilar mis múltiples y contradictorias personalidades. Bienvenido, Boris. Gracias por acompañarnos. Yo quisiera comenzar este diálogo. Tenemos así como leímos la biografía de quienes nos acompañan en la mesa, me gustaría finalmente leer, es muy breve, la semblanza de Alfonso Mena, que es un artista que también está exponiendo, participa en Marcos Parergon en esta exposición homenaje. Alfonso Mena estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, INBA. Su obra abarca dibujo, óleo y arte objeto, entre otras expresiones. Se enmarca dentro del arte abstracto y el expresionismo y el uso de diversos materiales pictóricos y de diversos soportes. La abstracción de Mena es reconocida en México y en el extranjero, dentro de muestras colectivas, bienales y ferias que le han permitido ser galardonado con premios y becas. Su obra forma parte en museos y colecciones privadas de distintos lugares del mundo. Y bueno, leemos estas semblanzas para dar un marco a la conversación, pero si quieren conocer más de la obra de estos artistas, los invitamos a la exposición Marcos Parergon en Galería Etra y Acapulco 62. En un momentito más voy a dar los detalles de los horarios y los días en los que está abierto, cómo hacer cita, pero vamos a comenzar. Así como leí esta semblanza, hay una semblanza que escribió el propio Marcos Curtis en su propia obra, de una manera muy característica de él. Lo podemos leer más adelante, pero yo quisiera abrir el debate o la conversación con una pregunta. ¿Por qué les interesa a ustedes el trabajo de Marcos Curtis y cómo entran en diálogo con él desde sus distintas disciplinas y desde los soportes de su obra? Y bueno, sería una manera de comenzar a conversar. ¿Quién quisiera animarse a platicarnos? Bueno, si quieren, yo arranco. Cuando salió la invitación de este proyecto en Galería Etra, que había la posibilidad de crear este homenaje a Marcos Curtis, con cierta obra disponible que nos proporcionaba Ana García, pues yo me emocioné, dado que sin haber sido un artista que hizo algún proyecto con él, ni mucho menos, pero sí tuve encuentros con este personaje que bueno, te marcaba, ¿no? Porque tenía esa cualidad de un magnetismo, una energía tremenda. Me tocó estar presente en algún acto de él, creo que no estoy en pantalla, pero bueno, eh, me tocó estar en algún acto de él en el Museo Carrillo Gil. Luego, en un espacio que tuvimos en los 90s, el espacio de Zona, él participó en una colectiva con un video impactante, en fin. Pero más allá de conocerlo personalmente o no, yo creo que la oportunidad de ver la obra y encontrar diálogos con la mía, pues a mí se me figura una gran oportunidad, ¿no? Y bueno, algo que me llama la atención de esta propuesta de la exposición es que mencionan que ustedes como artistas están de alguna manera entablando un diálogo con él como tautológico incluso, referían. Entonces, no sé si nos puedan platicar un poco más sobre eso. Y algo que me llama la atención también es por qué este juego de palabras entre Marcos y Parergon y cómo eso se asocia con la exposición o con el diálogo que ustedes están teniendo desde su obra. Bueno, pues si Lisa no quiere entrar o Mara, si quieren yo sigo un ratito más.
Bueno, Paderborn creo que fue idea de Alfonso. Hay un estudio de Jacques Derrida, ¿no? De la verdad en pintura, que arranca toma este término que usa Kant, ¿no? El Paderborn como el ornamento, el marco que envuelve la obra, y Derrida pues juega con todas las connotaciones de eso, ¿no? De lo que envuelve la obra, sea en términos de un marco que puede ser un ornamento, pero también el espacio donde se expone la obra, las cosas sociales que la envuelven, teóricas, etcétera, ¿no? Y, y bueno, yo creo que ese era un punto que unía la exposición, ¿no? Ahora, para mí, pues fue como ya dije, una oportunidad de revisar mi obra. El tener esta exposición en dos espacios a mí me facilitó esta cosa de, en ETRA, exponer obra mía ya hecha, ¿no? Que encontraba hilos con la obra de Marcos, y en Acapulco 62, que es un espacio mucho más pequeño, pues hacer un par de homenajes o revivir uno que otro proyecto que tenía en mente específico, ya como homenaje a Marcos Curtis, ¿no? Si quieren, les comparto un poco de, de lo que voy a exponer, pues. Em, pero bueno, arranco con esta pieza. Es una pequeña selección, ¿no? Que se titula Varsovia, Veracruz, que a partir de una foto de una tía, pues hago una historia de mis antepasados, ¿no? Que de alguna manera pues vienen de Polonia, de donde vino Kurtix. Yo, bueno, obviamente no compartí esa tragedia de Kurtix, ¿no? De vivir bueno, la historia de su madre que fue fusilada por los nazis, pero viví con esa carga de mis antepasados que huyeron de la guerra, y obviamente el tema del holocausto pues estaba siempre presente en mi historia y se refleja en mi obra, ¿no? Creo que hay algo de la obra de Curtix que comparto mucho, que es esta idea del mundo que se te cae en un segundo, ¿no? Y bueno, la utilización de símbolos y cómo nos envuelven. También esta idea de lo sagrado, ¿no? Que muchas veces termina en violencia. Um, Otros elementos como, bueno, la cruz, la estrella de David del Holocausto, la idea del avión. En mucha obra mía, de pronto la cruz se convierte en avión, ¿no? En algunos casos es un avión de guerra, en otros es un avión de pasajeros, como el que se estrelló en las Torres Gemelas, ¿no? Bueno, recordando una pieza que hizo el propio Marcos Curtis antes del evento, ¿no? Como una obra premonitoria, ¿no? Donde en una postal de las torres hace todo un ataque, ¿no? Nuevamente, estos hilos, ¿no? Porque Marcos utilizaba mucho su cuerpo, su rostro, su cara, y aquí estoy de espaldas, ¿no? Pero con este gorrito que usan mis paisanos, pero en este caso casi se convierte como en un agujero blanco hacia mi alma. Y luego en Acapulco 62, como decía, reviví o hice obras en específico. En este caso, pues esta pieza de La caída del imperio, que ahora está fuera de la galería, y que parte de una obra más pequeña que expuse en el Museo de Arte Moderno y que siempre quise hacerla más grande. En este caso, pues aquí está, y espero que esta misma se vuelva una maqueta, porque me gustaría incluso hacerla eh, todavía más grande, ¿no? Para que estas torres, que en este caso parecen las Torres Gemelas, también tengan una conexión con las torres de Barragán y Matías Geritz, ¿no? Que Geritz pues era muy cercano a Curtix, y todos esos referentes, ¿no? Del luchador en vez de Sansón, estos referentes más de México, se vuelvan más latentes en la pieza, ¿no?
Y luego, pues bueno, este tríptico que parte de su acción de Snake en Tokio, si vemos, pues en el centro está Marcos Curtix, que se jala, ¿no? Con unas cuerdas, ¿no? En el medio del escenario, ¿no? Porque a pesar de que era ingeniero y todo, lo que me gusta de él es que más que técnico es un rudo, ¿no? Que siempre con las cosas más simples, sin tanta producción, lograba transmitir su espíritu, ¿no? Y por último, pues nada, este tríptico también, que no pude evitar pensar en todos, pues esos cuestionamientos, ¿no? Que Curtix hace de las relaciones que existen entre el artista y el poder, ¿no? Y bueno, en el panel central vemos la portada de la autobiografía de Albert Speer, ¿no? Que fue el arquitecto de Hitler. Y bueno, como libro da escalofríos, ¿no? Ver cómo el arte, el artista se envuelve en la vorágine del diablo y acaba siendo un instrumento más dentro de toda esta maldad. Y bueno, como Curtix también cuestionaba sobre todo su propia obra, en el panel izquierdo, pues pongo un cacho, un reportaje de una obra mía que también tuvo que ver con obra pública, pero por eso mismo en contacto con el gobierno, en este caso del estado de Morelos. Y luego lo que pasa en la obra de arte, ¿no? Que se derramó un aceite con el que estaba ahí trabajando, y este grito de Moon que estaba al otro lado de la hoja del periódico, no sé si lo alcancen a ver, pero el fantasma brota del otro lado de la página, incluso el barandal del grito sigue la perspectiva de la pieza, ¿no? Entonces, bueno, esto en un paréntesis aparte de por qué a mí me gusta, y creo que eso lo comparto con Curtix también, ¿no? Todas estas cosas que él improvisaba y pues salían eh, después de... eh, que improvisaba y no todo lo tenía bajo control y él seguía, ¿no? Y seguía el performance y lo adaptaba y en fin, ¿no? Entonces, este es un poco mi en la exposición. Boris, ¿me escuchan bien todos? Sí, Perfecto. Yo creo que esta no va a haber mejor oportunidad para hablar muy brevemente de esta semblanza que el propio Curtix escribió sobre sí mismo en un tono muy característico de él y de su obra, que justo el pie que nos acabas de dar tú de estos puntos de coincidencia con su trabajo. Entonces lo leo, es breve, es parte de una pieza que de hecho está expuesta en Acapulco 62, que es un fragmento del texto del cartel de acción Acatl Artefacto. Esto que él incluso acuñó como un término arte-facto, como arte-acto, ¿no? En todo este despliegue de accionismo que él hacía. Y bueno, para quien a lo mejor se está acercando por primera vez a Marcos Curtix, aquí él en sus propias palabras. Dice, soy Curtix, nací en Polonia, hecho importante pero no muy grato. Vea, cuando niño pasé la guerra, tenía 8 años cuando fusilaron a mi madre. Durante aquellos 5 años aprendí bastante. Luego estudié ingeniería y posgrado en Varsovia. Trabajé unos años en investigación e instalaciones petroquímicas. Comencé a pintar mucho, a escondidas, y es gracioso que el ingeniero se sentía artista clandestino. A mi primera tierra le debo lo metalúrgico de mi trabajo y también su textura montañesa. Llegué a México en el 69 y desde entonces, lo cual a mí aquí me genera duda porque yo entendí que él llegó en el 68, pero bueno, habrá que ver con Mara. Llegó en el 68, pero se fue y regresó. Entonces, a lo mejor él mismo, igual él siempre reescribió las fechas de sus propias obras, como que, y de pronto fechaba una obra en 291, algo así como un año totalmente ficticio. Sí. Qué maravilla eso. Sí, porque incluso hay estos dibujos que hizo de Díaz Ordaz y de las Olimpiadas, entonces podemos decir 68, 69, y que él se estaba reescribiendo, ¿no? Siempre, como nos dice Mara. Y bueno, dice que desde que llegó a México se dedicó
Él habla en primera persona, claro, me dedico al estudio y realización de diseño gráfico de libros, revistas y carteles, ¿no? Esta parte que él tenía de ser para siempre un impresor. Y dice que durante mis primeros 4 años, nos dice Curtix, en México hice 7 exposiciones de pintura. Tuve siempre breves notas periodísticas, repletas de idioteces bastante ad hoc con mis pinturas, dice él en este humor que tiene, la mayoría en la sección de sociales. Como por el año de 1976 hice mi primer artefacto. Era urbano y se llamó La Rueda. Luego, la exprocesión. Siguieron El Laberinto, La Persona, El Asta Bandera, La Muerte del Impresor, El Hacha Sonora y muchos otros. Y aquí viene algo que, quiero tratar con ustedes. Dice, algunos de estos artefactos resultaron peligrosos, pero siempre salí bien librado. En el Palacio de Minería, a mí y a Ana María casi nos meten al bote si no fuera por mi hacha y por el bastón solidario de Gurrola. En el Carrillo Gil imprimimos una edición de libros y pagué con una costilla rota, no más. En el Foro de Arte Contemporáneo salí de puro milagro, después de terminar el sacrificio de Día de Muertos sin ser golpeado. Y yo aquí, obviamente lo que él está hablando, pues sí nos está describiendo cómo era su arte-acción, la transgresión, y yo pienso mucho cuando leo en esto, por ejemplo, en la obra fotográfica que Lisa Ambrosio está presentando ahora en esta exposición, porque si bien creo que nadie te ha perseguido de algún espacio, Lisa, o ha salido casi de milagro, como nos dice Marcos Curtix, en tu obra yo alcanzo a ver una transgresión. Entonces, eso es lo que yo veo como espectadora, pero me gustaría mucho que nos platiques cómo entra en diálogo tu trabajo en esta exposición con Marcos Curtix y lo que tú quieras compartir. No. Ok, vale, gracias. Yo sí hablo de una especie de persecución y justamente de un viaje, a lo mejor como lo hizo de Europa hacia América Latina. Para mí es un viaje inverso. Yo me doy cuenta de que en México tenemos una aceptación de una profunda violencia cuando tengo 16 años, abandono mi casa familiar y por azares del destino termino trabajando en la Nota Roja. Es justo el periodo en el que se declara la guerra contra el narcotráfico en México y lo que estamos viviendo era justo eso, una guerra no declarada en muchos sentidos, no hacia el exterior, pero sí hacia el interior. La cantidad de muertos y decapitados y torturas que yo veía todos los días me convirtió en otra persona. Y pese a que yo vivía dentro de mi casa familiar una especie de locura y tenía una especie de escuela de tortura psicológica, lo que yo vi al exterior era aún peor, ¿no? Explotaba. Entonces, lo que yo empiezo a generar a través de mi trabajo, del primer proyecto que desarrollo, La Ira de la Devoción, que dura 10 años, es una denuncia social que va marcado mucho por la idea de cómo las mujeres latinoamericanas, a través de la mezcla entre la religión, entre la educación y el machismo, nos volvemos también seres que generamos un odio hacia nosotras, ¿no? Bueno, en fin, lo que estoy desarrollando ya con la exposición que conecta con el trabajo de Marcos, tiene una relación con el proyecto Naranja de Sangre, que lo presenté por primera vez en México el año pasado, en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro. Empecé a trabajar con esta situación porque yo quería secuenciar el trabajo anterior hablando de la libertad. Para mí el sentido de libertad es sumamente importante. Y yo creo que los fantasmas no solamente provienen de guerras declaradas o no declaradas, los fantasmas los traemos dentro y por más lejos que vayamos no podemos terminar de huir de ellos. En un momento terminamos aceptándolos y adhiriéndonos a nuestra memoria y un trabajo que habla acerca de la
de la manía y de la fascinación y de la importancia de ser tú mismo, ¿no? Y de que no deberías ser perseguido por ser tú mismo. Y bueno, es básicamente lo que estoy haciendo en ese trabajo. Para mí es vital hablar de la idea de la monstruosidad y de la infancia maldita, de la locura, del feminismo, y a lo mejor también ahí hay un mensaje un poco extraño que algunos curators me han comentado en ese proyecto. Hay una visión inversa de lo que se considera como europeo y exotizo la visión del europeo en el otro sentido, que también puede ser bastante atractivo. ¿Me escuchaste? Ah. Hola. Sí, por supuesto que te escuché y ¿tú me escuchas a mí, Lisa? Sí, perdona, es que no te escuché de pronto, ya, silencio. Ah. Pensaba, porque estaba muy atenta, pensaba en que todos ustedes que nos acompañan en esta mesa comparten de alguna manera esta condición de migrante de Marcos Curtix de distintas formas. Y esto me llama mucho la atención, lo que dices, cómo el crear arte desde otro lugar donde estás te permite incluso hacer un planteamiento como que usualmente se ha hecho hacia Latinoamérica, ¿no? Lo latinoamericano es lo exótico, pero tú estás trabajando desde otro lugar, ¿no? Entonces, es interesante para mí que hay esa condición de migrante que pareciera algo excepcional, pues en realidad tan solo en esta mesa todos ustedes lo comparten de alguna manera. ¿Esto ha incidido en tu trabajo de cierta forma? Claro, yo creo que todo lo que desarrollamos como artistas, o por lo menos para mí, tiene una profundidad política. No vivimos en un estado de paz o de serenidad filosófica o real. En este caso también mi trabajo se presenta como un trabajo sumamente feminista, pero desde una visión muy mestiza, ¿no? De esta educación latinoamericana donde todo nos afecta, lo que comemos, lo que bebemos, lo que hacemos, lo que nuestros políticos hacen con nosotros y lo que nosotros podemos hacer con todo el bagaje cultural que traemos, ¿no? Yo creo que básicamente podría representarlo o sintetizarlo como una especie de declaración de libertad, cada una de los statements de trabajo que hago. Y yo creo que lo más interesante que hice con Blood Orange también fue cuestionar los límites de la imagen, ¿no? De lo que se considera fotográfico, desestructurarlo, volverlo un poco escultórico, ¿no? Y eso tuvo que ver también con mi relación y mi conexión con conocer artistas plásticos que me influyeron. Y yo creo que a mí me influyó mucho Alfonso Mena y Boris como amigos, ¿no? Como maestros. Me había faltado mucho tiempo regresar a México. El año pasado que regresé, el estar en contacto con gente con una ambición y un deseo por seguir desarrollando su obra y por enseñar a otros artistas jóvenes como yo, me modificó mi forma de ver y mi forma de hacer y mi forma de construir y mi forma de creer que la fotografía o lo escultórico debía de ser de una forma u otra, ¿no? Lisa, a mí de trabajo, les digo, yo estoy platicando con ustedes como espectadora, como receptora de la obra de arte, y al ver tus piezas y las de Marcos Curtix y conocer el trabajo que él hacía, de que había mucha corporalidad, él ponía el cuerpo tal cual, yo eso lo veo en tu fotografía. Entonces, me llama la atención porque yo nunca he platicado contigo sobre tu proceso creativo. Yo no sé si en efecto estás poniendo el cuerpo, pero es algo que yo recibo en las imágenes. Entonces, no sé si también te pudieras considerar como accionista, como arte-acción, o cómo vinculas eso a tu trabajo. Mi trabajo es sumamente performático, o sea, de hecho yo empecé en el performance antes de hacer fotografía, antes de hacer cualquier tipo de arte.
fue mi primera escuela. Durante más o menos 5 años fui activista por la comunidad lésbico-gay cuando era muy, muy chiquita, tenía 14 años o algo por el estilo. Y eso lo que me permitió fue quitarme la timidez, porque yo era demasiado tímida y sentía que pasaban cosas muy complicadas en mi casa de las que yo no podía hablar. El cuerpo para mí se termina convirtiendo en una especie de lienzo, ¿no? Un lienzo para transmitir, para dar placer, para darme placer, para jugar, para conectarme con el mundo. Y también es un campo de guerra que voy diseccionando. Empiezo conmigo, en el sentido de a veces jugar con mi cuerpo, pero a veces juego con el cuerpo de gente que para mí es importante, mis amigos y mis amigas, que son reflejos de mi propio estado mental, de mi edad, del momento en el que estoy viviendo, de mi humor. Y ese tipo de cosas me permiten conectar al mismo tiempo con la obra de Curtis, pero también desde una visión mucho más femenina, ¿no? Creo que a veces tenemos una conexión con el cuerpo muy diferente. Y para mí diseccionar el cuerpo es a veces generar dolor y a veces es generar visión y a veces es generar la sensación de la falta de algo, ¿no? A mí, bueno, todo el tema de la corporalidad me interesa mucho en los artistas que participan en la exposición. Cada uno lo aborda de distinta manera, pero creo que el cuerpo es presente, lo vivo. Y me gustaría, bueno, les recuerdo a quienes nos están viendo, aunque vayamos a transmitir esta conversación de manera grabada, pueden hacernos llegar preguntas al Facebook de Acapulco 62 y nosotros podemos platicar con Mara, con Boris, con Alfonso, con Lisa, para que puedan responder preguntas que ustedes tengan sobre la exposición y sobre ellos, sobre su trabajo. Y Mara, me gustaría platicar un poquito contigo. Gracias por acompañarnos nuevamente. A mí me llamó mucho la atención del trabajo que has hecho como investigadora, tu aproximación hacia el cuerpo, hacia lo vivo en el arte. Y tengo mucho interés de que nos puedas platicar sobre esta exposición de Marcos Parergon, sobre Marcos Curtix, pues cuáles han sido pues, tus hallazgos, tu observación, cuál es tu lectura de este trabajo. Gracias, Celeste. Sí, bueno, un gusto escuchar las visiones de Boris y de Lisa, la verdad, muy distinto como la percepción que tuve solo de ver las imágenes, que además las vi en fotografía, y las imágenes en la exposición a lo que, digamos, ahora nos están compartiendo a partir de su testimonio. Respecto a tu primera pregunta de como mi relación con Marcos, llevo como 10 años trabajando su archivo, fue parte de mi tesis doctoral y realmente como para mí descubrir ese archivo fue como alucinante. También me cambió mi relación con las categorías del arte, las categorías políticas del arte, los nacionalismos, las etiquetas, ¿no? Es impresionante revisar ese archivo y ver también todo lo que Marcos llama idioteces, ¿no? La pobrísima recepción de su obra, ¿no? Llamaban sus performances una marihuana, cosas así como la falta de entendimiento de lo que estaba haciendo, la medida en que él estaba como a la vanguardia en relación a esas separaciones rígidas que había en el arte moderno en torno a, ¿no?, la escultura, la pintura, la fotografía y todo como... Entonces no había manera de colocar sus obras que realmente no eran estrictamente performances, ¿no?, y acciones, sino como lo podemos ver en la galería, eran como densas capas de ejercicios de impresión, y ejercicios de dibujo, y ejercicios de escritura, y ejercicios de acción, ¿no? Para no divagar e irme en cualquier dirección, hice un pequeño texto que habla un poco de las obras que están expuestas en Acapulco 62 y lo voy a compartir junto con unas imágenes que están aquí. Aquí está. Bueno.
Entonces, bueno, también para aquellos que no conocen a profundidad la obra de Marcos, su obra se estructuró en torno a lo que él llamó matrices, palabra que nos refiere a la matriz de una imprenta, de donde pueden salir varias copias, por supuesto, así como la matriz femenina, generadora de vida, y que en este caso describe, en el caso de Marcos, describe grupos de obras, muchas veces intermediales, y en distintos formatos que se entrecruzan por sus estrategias estéticas, así como sus referencias visuales y temáticas. Marcos desarrolló la matriz serpiente entre el año 1991, año en que fue operado en el Instituto Nacional de Neurología a raíz de un tumor en el cerebro, y del que después de esta operación desarrolló una parálisis facial, y 1996, el año de su muerte. Entonces, esta matriz serpiente es un momento cúspide en la obra del artista, porque realmente vemos como ya muchísima sofisticación en obras como precisamente el video que se presenta en la galería, pero también es un periodo atravesado por su enfermedad y por los imaginarios de muerte. La matriz serpiente, o el ciclo de la serpiente, como la llamó Francisco Reyes Palma en la exposición que tuvo lugar en el Museo Amparo y después en el MUAC, es por otro lado un momento de identificación casi identitaria entre Marcos y la figura de la serpiente, con su mitología a la vez bíblica y prehispánica, su erotismo, así como una biología fascinante que el artista investiga a partir de un artículo que muestro en pantalla, publicado en 1970 por el zoólogo alemán Carl Gans, titulado How Snakes Move. En este texto que Marcos fotocopia, como fotocopia prácticamente todas las referencias iconográficas de su obra, siempre están mediadas por el Xerox. Además de fotocopiar, lo incorpora a su archivo y luego lo convierte en una serie de obras gráficas. Aquí ya vemos una, y aquí hay otra, que también está expuesta. El artista descubre la singularidad de la anatomía de este reptil, cuya piel permite deglutir presas más de 2 veces su diámetro, y cuyas vértebras van de 100 a 400, mientras que las de un típico mamífero apenas llegan a 16. Pero hay algo más profundo en la anatomía de la serpiente que apela a la biografía misma del polaco mexicano y que se refiere a sus ciclos periódicos de descamación, ¿no? O sea, en la vida de Curtich hay como esto descamación, hay estos ciclos unidos a estas matrices, hay como una continua reinvención identitaria, hay muchas veces muchos cambios de nombres. De hecho, él no nace con el nombre Marcos, se llama Jean al momento de su nacimiento. Él mismo firma de muchas maneras. Hay como una especie de transmutación continua, no continua, sino cíclica. Y este es, bueno, el ciclo de la serpiente es su última transmutación. Pero al tiempo que la descamación nos refiere a una especie de cambio de capa, nos hace pensar en la idea de la capa misma, ¿no? La figura geológica de las capas, o la propia capa de la piel. De hecho, yo estudié medicina antes de meterme en temas de arte, y si tú haces una disección de un cuerpo humano, en realidad, tú vas viendo que hay muchísimas capas de piel, ¿no? Estamos hechos de capas. Y en el caso de Marcos, la capa es como la manera de, en un mismo momento histórico, en una forma sincrónica, en un punto discreto en el tiempo, encontrar acumulación de sedimentos de pasado. O sea, en cada obra de Marcos, lo que vamos a encontrar son sedimentos de pasado mezclados con algunas manchas como de presente, ¿no? Toda su obra es archivística, toda su obra es una vocación de archivo. Entonces, aquí vemos, ¿no?, el artículo de 1970, después reintervenido en 1995, pero también este archivo se inscribe de maneras lúdicas, humorísticas, pero también como sumamente eruditas en el sentido de la cantidad de referencias que están siempre trabajadas, se inscribe hacia atrás, ¿no? Hacia la historia del arte. Entonces,
Aquí, por ejemplo, vemos que Propositions of Snake, que es el video que está siendo presentado en esta exposición, este video está haciendo como referencia porque cada video es resultado de realmente un proceso muy, muy largo, muy extenso y muy realmente intermedial de preparación del performance, ¿no? Entonces aquí vemos algunos de los materiales que lo acompañan, los materiales visuales, y que llevan después a la creación de guiones o de libros de artista. Y de hecho, yo he escrito mucho sobre esta relación entre el cuerpo y la impresión, esta relación entre el performance y la documentación. En este caso, la obra se titula a partir de un juego con el dibujo de Da Vinci, ¿no? De 1490, por ahí, que es, bueno, conocidísimo, que nos refiere a las proporciones ideales del cuerpo humano. Y al hacer Propositions of Snake, Curtis ya en este momento de su vida, con el rostro afectado por su enfermedad, está también siendo como un juego entre el ideal, el cuerpo ideal y el cuerpo monstruoso, lo que quizás nos podría unir aquí con las referencias que hizo Lisa, ¿no? Y parte de este mismo archivo de referencias que llevan a la creación del performance es la Lamentación sobre Cristo muerto del pintor italiano Andrea Mantegna, que de hecho es una pintura de exactamente el mismo año del dibujo de Da Vinci. Un momento más de intertextualidad en la obra es el título que dice aquí, Inspiral Performance, ¿no? Inspiral Performance, que es un juego con la idea de inspiración, ¿no? Inspire, pero también es un juego con otra obra que Marcos hizo un año antes, que fue presentada en el Teatro Espiral en la Ciudad de México y que también refería al tema de la serpiente. Entonces, finalmente todo son como detalles de historia que se van inscribiendo y donde hay como deslices. Y bueno, si nos ponemos a pensar como ya en términos más teóricos, en términos de qué es la performatividad, la performatividad que viene de la teoría lingüística no tiene nada que ver con el cuerpo en sí mismo, sino con la construcción de cosas a partir del lenguaje. Por ejemplo, cuando uno dice, te prometo que me voy a casar contigo, te prometo que te voy a hacer un regalo, estoy creando algo con el lenguaje. La performatividad tiene que ver con la posibilidad de mundos que no preexisten al lenguaje o que no preexisten a la acción, y sí que se crean en la acción. Y en este sentido, la obra de Marcos va creando estos mundos y va creando estas identidades en la acción. No tienen referentes claros. No podría decir que Marcos está representando la muerte, está representando la enfermedad, sino que está realmente como hilando momentos de identidad, momentos de juego, momentos de referencias visuales importantes, ¿no? En la historia del arte. Y va construyendo también como un espacio performático que no recae exclusivamente en el cuerpo vivo, porque mucha teoría del performance nos habla de como la presencia del cuerpo vivo, etcétera, sino que justamente existe en el entrecruce entre documento, acción y documentación visual, por ejemplo, en el video. Y bueno, todo esto me lleva ya a cerrar mi comentario señalando como cuál apropiado es el gesto de establecer un diálogo, si bien póstumo, entre la obra de Marcos y la obra de artistas más jóvenes de esta escena contemporánea. Porque aquí el archivo queda abierto a nuevas elaboraciones que a la vez repiten ese impulso rumeante, por no decir ondulante, que dio origen a la obra de Marcos, ¿no? Y realmente también quiero mencionar que me pareció muy bellas las referencias que Boris hizo a la obra de Marcos, ¿no? Realmente no las había podido observar porque las fotos eran como de muy de lejos, y me pareció como súper interesante, como que abre como otra capa en esas vidas póstumas de la obra de Marcos, que han sido sumamente ricas,
porque finalmente lo que hizo Marcos un poco fue llegar a México y crear como vibraciones y conocer a Lourdes Grobet y a Felipe Ehrenberg, pero siempre como desaparecer y no institucionalizarse y no vender y atacar y desaparecer. Y lo que ha pasado es que finalmente yo cuando me he hablado con artistas jóvenes del performance me dicen, no, para mí Marcos fue muy importante, o cuando yo, incluso cuando yo estaba escribiendo mi libro, estaba por ejemplo en cafés en la Ciudad de México y llegaba gente y me decía, yo conocí a Marcos, fue muy importante, pero finalmente también como que desaparecía esa influencia, ¿no? Y lo que veo ahora es como inscripciones materiales más concretas que pues me parecen como sumamente interesantes. Así que concluyo ya con esta frase de Marcos que dice, y la saqué del mismo texto que leyó Celeste, que dice, el espacio-tiempo del artefacto corre paralelo a la vida cotidiana y la interroga constantemente, ¿no? Y ahí solamente quería decir, bueno, el tema artefacto es un neologismo de Marcos, como mucho de su obra está marcado por sus neologismos. Él consideraba el performance un aborto lingüístico, una ofensa al lenguaje. Tenía bastante como sospecha la importación de términos anglosajones, ¿no? Y yo he hecho algunas búsquedas porque en Polonia circuló un poco esta noción de artefacto como fact, ¿no? Fact hecho. Pero también hay una parte matérica, ¿no? Artefacto como de un artefacto de hacer algo objetual en el proceso de hacer un performance, ¿no? Porque todos los performances de Marcos tenían al final un correlato material, por ejemplo, la creación de un libro. Y entonces ahí me interesó el tema de la manera en que el performance corre paralelo a la vida, pero no es la vida, ¿no? Es como un doble, es como un grito, es como un espectro, como en el periódico de Boris, que se hace visible en el performance, pero en la medida en que no sean lo mismo, pero al mismo tiempo corran paralelos, ¿no? Es como una sombra. Así que, bueno, esta es mi pequeña contribución. Muchas gracias, Mara. A mí esto que estás diciendo me hace pensar, primero, lo que mencionas de las capas, desde la figura de la serpiente y la piel y otras capas, tanto matéricas como de sentido en la obra de Marcos Curtis, me hace pensar en el trabajo de Alfonso Mena, que él no pudo acompañarnos ahora, pero está participando en la exposición de Marcos Paragon, exposición homenaje a Marcos Curtis, porque, claro, para que conozcan su trabajo van a tener que visitar las galerías en Etra y en Acapulco para que vean el trabajo de Alfonso Mena. Y hay una observación que inmediatamente que hablaste de estas capas, casi como un trabajo arqueológico, me remitió al trabajo de Alfonso Mena. Y hay una observación que hace el crítico de arte Osvaldo Sánchez, lo leo, dice, el objeto en la obra de Alfonso Mena aparece como un residuo arqueológico. Solo a través de estos restos de formas reconocibles, excavadas bajo capas y capas de materia pictórica, podemos constatar el proceso de destrucción que alimenta su obra. A mí me pone hasta la piel chinita porque en apariencia el soporte y la propuesta de artistas como Lisa, como Boris, como Alfonso, parecieran en una primera mirada a lo mejor hasta distantes de todo el trabajo que hizo Marcos Curtis, y de repente mientras seguimos hablando justo se van revelando estas capas de coincidencia, ¿no? Y bueno, hay otra cosa que quiero preguntarles a los artistas, quizás ya para ir concluyendo. Obviamente está abierto para que ustedes puedan dialogar y aportar lo que deseen, sería un lujo. Pero quiero preguntarles a Lisa y a Boris sobre el paralelismo de su trabajo como artistas con su vida cotidiana, porque quisiera saber cómo releen ustedes esta frase que Mara nos compartió de Marcos Curtis. ¿Quién quiere participar primero? Lisa, ¿quieres empezar?
No te escucho, Lisa. ¿Me escuchas a mí? O si quieren, en lo que resolvemos el audio con Lisa, no sé si Boris nos puedes platicar sobre este extracto que hace Mara del paralelismo entre lo cotidiano y la creación artística. ¿Cómo es para ti en tu trabajo? Sí, sí, es extraño, ¿no? Porque justo antes de esta exposición, de la invitación a este proyecto, yo estaba escapando un poco del tema, de la historia, estaba en una serie de trípticos, de alguna manera del mismo formato que les presenté en pantalla, pero de obra casi totalmente abstracta, ¿no? Muy formal, un poco, que ha sido una característica mía de pasar a veces de figura o de temas más personales a pintura pura, ¿no? Y al llegar la invitación, pues esta serie fue invadida por estos pensamientos y el espíritu de Marcos, ¿no? De Marcos Curtix, bueno, y de Marcos como palabra, ¿no? Porque esta cosa del marco, adentro del marco, que también es una cosa que a mí me interesa mucho, ¿no? De hecho, tuve toda una serie que titulé Cerca, ¿no? Porque era lo que cercaba la obra, ¿no? Y de pronto el marco era más importante que la obra misma, ¿no? Entonces, esta invasión nuevamente de por un lado lo literal, por un lado lo personal, porque la misma obra me llevó a temas personales, ¿no? Como ya mencioné. Pues bien, para mí fue parte de esta aventura, de este proyecto, de no solo encontrar ciertas referencias con obras ya hechas, sino tratar de hacer también algún comentario más específico y más personal, ¿no? Lisa, ¿me escuchas? Hola. Hola. Sí, ya, perdón. Bueno, en relación a justo la conexión con Curtis, yo creo que mi visión también viene un poco del azar y de lo mágico, que fue el encuentro justo, el regreso a México. Yo tenía 5 años de no ir a México cuando volví para la exposición donde volví a proponer este proyecto por primera vez en México, en el Museo de Arte Contemporáneo. Y nace una amistad importante con Alfonso y con Boris. Descubrirme en ellos, descubrirme en la obra de Curtis, que también por azares del destino tenía algo expuesto en Ciudad Universitaria cuando voy. Me lleva a darme cuenta de todos los puntos en común que tengo como artista, ¿no? Por las generaciones que me preceden de artistas que de alguna forma u otra influyen en mi trabajo. Y bueno, pero bueno, no fue una obra que hiciera en exclusiva para esta relación entre las galerías de Acapulco y Etra, sino que es un proyecto de largo aliento. Yo trabajo con proyectos que cuando menos duran 4 o 5 años de producción. Este proyecto lo comencé en 2017 y termino este año. Fortuitamente se exhibe también en Casa de América en Madrid este verano durante Foto España, y se presenta el libro con la editorial Kier en Alemania. Yo suelo cerrar mis proyectos a través de un fotolibro, que bueno, que es una especie de película hipersintetizada, hiperformática, porque también el objeto como objeto refiere a lo mágico, a un deseo de expresar algo en un momento como muy corto, de creer lo que quiera creer, ¿no? Porque en realidad soy muy sintética en mis textos. Produzco mis textos a través de la idea del flashback y de la locura y de la
la sensación que tengo al momento y la desarrollo durante varios años, conectado a la idea de la libre asociación y de lo mágico, ¿no? En fin, bueno, yo creo que ahí es donde ha conectado mi trabajo en varios sentidos y creo que también se ha representado de una forma u otra la influencia que ha tenido, en mi caso muy especial, la visión y la amistad y el conocimiento de artistas más madurados, ¿no? Como Alfonso Mena, que me ayudaron a ver que había otras cosas en las que a lo mejor un poco jugar con la imagen y repensarla y reconstruirla en otras ideas, en otros formatos, para liberarla, que es una forma de crecer como artista, ¿no? Pero bueno, es más o menos el síntesis. Gracias, Lisa. Bueno, Chao. si quieren comentarnos algo más o compartir algo con quienes nos están escuchando, Mara, Boris. No sé si quieran compartir algo más o también los invitamos a, si ustedes están de acuerdo, las personas que vean esta presentación, que nos hagan llegar sus comentarios y pues nosotros podemos contactarlos si nos autorizan a Mara, a Boris, a Lisa, para dar respuesta, porque yo creo que sí se van a suscitar preguntas y dudas. ¿Algo más que quisieran comentar ahora sobre la exposición, sobre su trabajo? Yo agradecer la invitación, fue divertido regresar a la escritura sobre Marcos. Lo último que había hecho sobre él es un libro que esperamos salga este año, que se llama Marcos Curtis, Corporalidad al Límite. Es un libro que en sí mismo es como un libro de artista, realmente tiene un carácter performático que recorre en la primera mitad sus libros de artista, eróticos en particular, y que interroga la relación entre el cuerpo y el libro, el formato libro. Marcos fue un diseñador de libros a lo largo de toda su vida. Y luego propone un diccionario de términos, Curtich, ya que no solamente fue artefacto, sino que hay una pluralidad de términos. Y concluye el libro con toda una sección sobre el rostro de Marcos, que de hecho imprime, como pudimos ver en la imagen de Da Vinci, pero imprime físicamente en libros y que para mí tiene como toda una resonancia teórica como muy importante. Entonces, bueno, ojalá este libro se materialice este año. Compartirlo con ustedes sería un gusto. Y bueno, sí, fue muy, muy bueno, muy lindo escuchar sobre la obra de Lisa, que no conocía, también la de Boris y de Alfonso, y repensar a partir de estas nuevas instancias como la propia figura de Marcos que se sigue construyendo performativamente. Es que podríamos seguir y seguir, porque ahora estoy pensando en esto que Marcos Curtis estaba inventando incluso un idioma con su hija, ¿no? Creo que era el idioma culebra o algo así. Y eso me hace pensar también como en Boris, que tiene también una relación estrecha con la escritura de su propio trabajo. Eso es inusual bueno, para mí como público, encontrar un artista que también escriba sobre su trabajo, ¿no? Como que sí veo entonces también esas capas de performatividad, pero bueno, podríamos seguir hablando. No sé si Boris, ¿nos quieres comentar algo o cerrar de alguna manera? Pues tal vez, ya como último comentario, porque cuando empecé esto de los lazos con Curtix, yo le digo Curtix porque así le decíamos aquí en su momento, aunque creo que puede ser Curtix, pero bueno, esta cosa fonética, ¿no? De Curtix, Biskin, como estos apellidos que luego en México suenan raros y pueden ser temas de cierto pleito en la cantina, en fin. Pero, y también como lo traía en mente el Curtix, no pude evitar pensar en el coronel Kurt, ¿no? de Conrad, ¿no? Este personaje que simboliza, ¿no? Este encuentro, o más bien choque, ¿no? De civilizaciones, ¿no? Entre el conquistado, el
conquistador, ¿no? Y cómo en Curtix también esta mezcla, ¿no? De esta origen europeo versus todos estos símbolos prehispánicos, bueno, sobre todo la serpiente, el snake, cómo se apropiaba y se apropiaban de él. En fin, ¿no? ¿No? Y ver, bueno, no puedo evitar tampoco pensar en Marlon Brando, ¿no? Aunque estaba muy gordo en ese momento, pero con todas las diferencias anatómicas, pues esta presencia, ¿no? ¿no? Curtix se paraba y hacía el escenario, ¿no? Era este magnetismo que cargaba, ¿no? Pues estoy pensando en esto, que hasta lo que tengo entendido, hasta el final de sus días estuvo haciendo arte-acción, que incluso hubo quien le tuvo que decir, creo que una de sus acciones iba a estar desnudo y sin comer, como por horas y haciendo acción, y bueno, que sus amigos tuvieron que decirle como no, tienes que descansar, ¿no? Pareciera que es algo, un impulso que nunca lo abandonó. Y bueno, pues a Mara y a Lisa que por favor nos avisen, nos tengan al tanto respecto a la publicación de sus libros, el libro que nos menciona Mara, porque si algo estamos sabidos, el público, es de conocer más sobre el trabajo de Marcos Curtix, y de Lisa, que sé que está próximo a aparecer tu libro de fotografía también. Me gustaría mucho que nos mantuvieras al tanto para poder compartir. Y bueno, pues si ya estamos cerrando, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este diálogo sobre Marcos Curtix, sobre Lisa Ambrosio, Boris Biskin y Alfonso Mena. Gracias a Mara por estar con nosotros, Mara Pogolsky, y los invitamos a la exposición Marcos Paragon, una exposición homenaje a Marcos Curtix. Va a estar nuestra semana principal es esta, es por la Semana del Arte de Zona Maco, del 27 de abril, ya inició y termina el 2 de mayo, pero la exposición va a estar abierta hasta el 30 de mayo, tanto en Galería Etra. Les comparto para que puedan venir a visitar, está en un horario de 11 a 7, tanto en Etra como en Acapulco 62, y les paso rápidamente los correos y la ubicación de las galerías para que no se pierdan esta exposición. Difícilmente creo que se va a conjugar una propuesta expositiva como esta en mucho tiempo. Entonces les digo, Galería Acapulco 62 está ubicada en Dr. Atl 217 en Santa María la Ribera, ahí frente al kiosco Morisco, y va a estar abierta de martes a domingo de 11 a 7. Pueden ir directamente o sacar cita. El correo es 62acapulco@gmail.com. Y les comparto de Galería Etra. Galería Etra está ubicada en Lago Texcoco 112B bis en Anáhuac, primera sección. Y también aquí está abierto de 11 a 7, no sé en qué días, lunes y viernes, de lunes a viernes, y pueden sacar cita en el correo difusión@galeriaetra.com. De cualquier manera pueden consultar en el Facebook de las dos galerías, y pues estamos muy contentos por este proyecto colaborativo entre Galería Etra y Acapulco 62 en la Semana del Arte de Zona Maco. Muchas gracias por acompañarnos, Mara, Bisky, Mara, Boris y Lisa. Muchas gracias.